está formada por 3 bloques. El bloque de hoy, que es un diálogo, forma parte del debate social. Nosotros en este espacio abordamos las tecnologías disruptivas, la innovación, vemos cómo estas tecnologías impactan, transforman los distintos sectores, pero para nosotros es muy importante esta parcelita de debate social porque creemos que es muy necesario ese espacio de reflexión, de puesta en común, de debate sobre cómo todas estas tecnologías nos impactan directamente a nosotros. Hace poquito tuvimos una conversación también en la que presentamos el informe de tendencias sobre democracia y redes sociales y abordamos el tema de los algoritmos, las redes sociales y cómo se han llevado en la campaña de las últimas elecciones generales. Y hoy queremos continuar un poquito por esa línea de la política. Estamos inmersos en una economía digital, una economía que demanda que todo vaya muy rápido, una economía que plantea nuevos retos, nuevos escenarios y también nuevos problemas. Y creemos que es importante que desde los partidos políticos planteen qué políticas son importantes y necesarias para que el ciudadano se pueda integrar en esa economía digital, para convertir nuestras ciudades en lugares más inteligentes y más sostenibles. Así que sin más doy paso a esta conversación en la que van a exponer cada uno de ellos la agenda digital y sus propuestas, moderado por la periodista Ángeles Caballero. Así que cuando queráis. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos por vuestra asistencia. Me permito ya tutearos a todos porque a los representantes de los partidos políticos les he tuteado, así que no voy a ser menos con vosotros. El planteamiento de efectivamente, que no es un debate, o sea que podéis respirar tranquilos, es más bien una conversación en la que se planteen determinados temas, creemos que de interés, que tienen que ver con la agenda digital y las ciudades inteligentes. Dos conceptos que están de plena actualidad desde hace un buen tiempo y que además tienen unos cuantos elementos o ingredientes en común, porque estamos hablando de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de sostenibilidad. Son temas que marcan, o que deberían al menos marcar también la agenda política. Y son además una película, si me permitís el símil, en el que se comparten dos actores, porque hay un peso importantísimo de las administraciones públicas, pero también de las privadas. Y en esa convivencia también creo que está una de las claves para que los proyectos y todas las infraestructuras necesarias salgan adelante. En estos momentos hay 53 ciudades españolas que están viviendo procesos de transformación digital con Rec.es, y nos parece interesante plantear una serie de preguntas, especialmente cuando faltan solo 5 días para las elecciones europeas, autonómicas y municipales, en las que, más allá de los puñados de votos que se puedan jugar las formaciones políticas, es importante ver qué tienen que decir ellos al respecto y qué es lo que proponen en estos dos temas. Para ello contamos en esta mesa con portavoces de partidos que forman parte del actual Consistorio de Madrid. Por parte de Más Madrid tenemos a Pablo Soto, que es concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, que viene por parte de Más Madrid. Por parte del Partido Popular teníamos prevista Gracia Hidalgo, pero está claro que yo no soy Gracia Hidalgo, con lo cual quizá aparezca en algún momento de estos. Tenemos a Alfredo González, que es número 7 de la lista del Ayuntamiento por parte del PSOE, y a Ángel Niño, número 5 por Madrid de Ciudadanos, que es, si no me equivoco, coordinador de organización del Comité Territorial. Entonces, insisto, muchas gracias a los tres por acudir. El primer tema que quería plantear tiene que ver con muchas de las cosas que escribimos, uno de esos datos a los que recurrimos mucho los periodistas cuando hablamos de estos temas, que es que el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades para el año 2050. Eso supone una concentración y una densidad. Ahora que hemos estado hablando tanto en campaña de esa España vacía o esa España vaciada, implica que las ciudades van a ser el epicentro donde pasa prácticamente todo. Y eso tiene unas implicaciones en la forma de cómo concebimos las ciudades, cómo vivimos en ellas, cómo trabajamos en ellas y cómo nos movemos en ellas. Entonces, la primera pregunta que quería formularos es: ¿qué es para cada uno de vosotros una ciudad inteligente? Y si cree que Madrid cumple ya con esos requisitos, y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿qué hace falta para que Madrid sea considerada una ciudad plenamente inteligente?
Empezamos por donde queráis. Si quieres, vamos así de izquierda a derecha. Pues Pablo, por favor. Bueno, pues no sé si funciona el micrófono. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el debate y un saludo a todos y agradecemos el interés y la presencia y también a las personas que nos están siguiendo. Y abordando ya la pregunta, esta es una pregunta que es interesante porque precisamente con este tema yo creo que el concepto en sí, ciudad inteligente, debería generar en estos momentos una reflexión. Por supuesto es un concepto interesante y también es un poco quizá un hype, en el sentido de que, bueno, de que ninguna ciudad no querría ser inteligente. Entonces puede ser un concepto también ligeramente marketingiano, atractivo per se, por el valor intrínseco que tiene el concepto de inteligencia. Nadie querría rechazarlo, pero cuando abordamos una estrategia de ciudad inteligente deberíamos pensar cuáles son los grandes objetivos. Yo creo que el hecho de tener muchos sensores en la ciudad o de acceder a muchos datos no genera en sí mismo inteligencia, y que a eso tenemos que sumar procesos y básicamente neuronas. Podríamos generar sistemas donde hay unos flujos y unas recogidas de información muy grandes por parte de la administración, pero que al mismo tiempo se genera grandes problemas para la sociedad civil, horrores, ¿no? Y esto lo hemos visto en el pasado. Estoy pensando en las taxis, por ejemplo. Fíjate, qué inteligencia más grande, pero la inteligencia en sí no tiene por qué, la recogida de información no tiene por qué generar buenos resultados, sino que tienes que marcar cuáles son los objetivos. En el caso de Madrid, yo creo que los objetivos son generar una ciudad, por un lado, inteligente, claro que sí, que ya lo es seguramente, con las neuronas que tenemos los madrileños y madrileñas, pero sobre todo una administración que sea capaz de utilizar las nuevas tecnologías para ofrecer unos servicios eficientes y al mismo tiempo democratizar las decisiones públicas. Esos serían los objetivos que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, quiero pasar la palabra porque luego puedo ir desgranando detalles y algunos de los proyectos que hay en marcha. Estupendo. Bueno, hola, me pasa lo mismo que a Laura. No, perfecto. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por hacernos esta pregunta y a los representantes políticos por acudir, los que han acudido. Yo creo, y desde Ciudadanos creemos, que Madrid está un poco lejos de ser una ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque si cogemos ejemplos de ciudades inteligentes como puede ser San Francisco o Tallinn, están solucionando mediante tecnología soluciones a todos los ciudadanos que les facilitan la vida. Creo que la idea de una ciudad inteligente es esa, es que la tecnología ayude a los ciudadanos a vivir mejor. Está claro, es obvio que el futuro no va a ser de los estados, que va a ser de las ciudades. Tendremos grandes ciudades en Europa, en Asia y en América, que serán las que se interconecten. Y en esas grandes ciudades, Madrid de momento es una gran ciudad, pero puede crecer mucho más, la tecnología debe servir para ayudar al ciudadano. ¿Cómo? A través de sensores. Yo creo, y desde Ciudadanos creemos que hay que instalar sensores para ayudar a los ciudadanos, pero es que a esos sensores y ese dato se le puede incorporar técnicas de machine learning o de inteligencia artificial que pueden hacer que el ciudadano viva mucho mejor. Un simple ejemplo que os pongo, que además es algo trivial, que ya se ha hecho en algunas ciudades, es en la recogida de basuras. ¿Por qué no se ponen sensores para coger y calcular la densidad de basura y que de esta forma no tengamos que avisar mediante Twitter o otras herramientas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para recoger la basura? Sería mucho más rápido y conseguiríamos que el ciudadano no tuviera que hacer ese esfuerzo. Ese es un ejemplo muy simple, no es el más difícil del mundo, pero es algo que se puede hacer. El tema del tráfico, de la movilidad, es algo que debe acometerse. O sea, mediante cualquier tipo de tecnología de inteligencia artificial se puede saber que el tráfico puede mejorarse, se puede analizar para mejorar. Madrid ha hecho un esfuerzo, es cierto que ha hecho un esfuerzo, pero creo que debe hacerlo mayor y además los ciudadanos son los primeros que deben tener los beneficios de una ciudad inteligente. Creo que todavía queda mucho por hacer y que la sensorización y inteligencia artificial, las herramientas de la ciudad, es el camino para convertir en una Smart City. Alfredo. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Gracias también por la invitación, gracias a todos los por vuestra presencia aquí, a todos aquellos que nos siguen por streaming.
Estamos en un momento clave. Las economías solo podrán ser competitivas si apuestan por la innovación, si apuestan por el emprendimiento, si apuestan por la digitalización. Las economías más digitalizadas, más innovadoras, son competitivas y sobre todo tienen también empleos de calidad. Creo que la política económica, las políticas de nuestras ciudades deben seguir en esta línea, porque ya no es una opción ser competitivos, trabajar en la digitalización, ser innovadores, sino que es una necesidad para competir. Si España quiere ser esa economía sostenible, esa economía inclusiva, esa economía productiva, debemos trabajar en esta línea desde las instituciones del Estado, las comunidades autónomas y especialmente desde las ciudades. Es cierto que Madrid ha avanzado en materia de ciudad inteligente, ha realizado avances, pero aún estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Madrid ocupa el puesto 16 de 30 en el índice de oportunidades que elabora el Partnership de Nueva York y la consultora Pricewaterhouse. Está por detrás de Barcelona. También ocupa el puesto 38 entre las ciudades más tecnológicas, habiendo perdido 15 puestos desde el año 2017. La estrategia para hacer de Madrid una ciudad más inteligente parte del sector privado, pero parte sobre todo de las instituciones públicas. El sector público, en su vertiente más emprendedora, más catalizadora, más de creación de valor, tiene mucho que hacer. Y por desgracia en Madrid, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, aún queda mucho por hacer. Desde el nivel de las inversiones a la creación de ecosistemas, de redes, de startups tecnológicas. Hay mucho trabajo por delante y, si te parece, en la siguiente ronda exponemos las propuestas que llevamos. Me gusta que me hayas dejado así el toro en la muleta, porque la siguiente pregunta queríamos un poco saber realmente si tenéis este tipo de temas. Es un poco, no pregunta trampa, pero es saber hasta qué punto están presentes estos temas en vuestros respectivos programas electorales. Entonces, lo que quería preguntaros era que nos desgranéis brevemente cuáles son esas ideas o esos titulares que consideráis imprescindibles, que son necesidades, bien, en vuestro caso, proyectos que se han puesto en marcha por parte de los partidos políticos. Y hay un tema que me interesa muchísimo también, que es que expliquéis, por favor, todas estas medidas, cómo vais a financiarlas, porque siempre los programas electorales tienen un poco de carta a los Reyes Magos, en los que hay una especie, tú hablabas antes, Pablo, de hype, hablaba prácticamente de algo como utópico, en un mundo ideal. Luego hay que saber cómo pagamos todos esos proyectos y todas esas necesidades que pueden tener los ciudadanos de Madrid. Entonces eso, ¿cómo concebís vosotros esa ciudad inteligente? ¿Cuánto tiene de peso esa tecnología, pero cuánto también el hacer de una ciudad más vivible, eso como casa? Y también eso, la financiación, y si concebís una ciudad en la que el peso de lo público es importante, pero también el peso de lo privado es bienvenido. ¿Empiezo yo otra vez? Sí, por ejemplo. Venga. Bueno, a ver, es que hay un montón de proyectos y yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid es complejo y tendremos que hablar mucho tiempo para entender cuál es la foto general del estado del arte en estos momentos en el Ayuntamiento de Madrid. Es una organización absolutamente compleja, con unos 5.000 millones de euros de presupuesto, con 30.000 empleados, que presta cientos de servicios a millones de ciudadanos, servicios diferentes. Voy a mencionar lo que a mí me parece que puede ser el eje troncal de la estrategia de Madrid inteligente. Yo creo que el cambio de paradigma que se propone desde el gobierno de la Ciudad de Madrid en estos 4 años es que una ciudad inteligente, sobre todo, debe ser una ciudad democrática. Es muy importante que podamos medir lo que ocurre en la ciudad, que la administración tenga cuanta más información mejor, y con eso podamos pasar de una toma de decisiones basada en una visión parcial de los datos, muchas veces de la intuición, a una toma de decisiones basadas en evidencias. Y para eso ponemos en marcha la oficina del dato, que estamos construyendo, que bebe de las experiencias de la oficina del dato de la Alcaldía de Nueva York, fundamentalmente, y también el Observatorio de la Ciudad, que
más adelante, si tengo hueco, lo explicaré, porque es un proyecto maravilloso, es precioso, pero también basado en los procesos de participación ciudadana. No solo se trata de que haya como una habitación, como si fuese una caja oscura, donde ocurren decisiones, ¿no? Entran inputs y de allí sale suena una campanita y sale una decisión, porque hay un algoritmo que nadie entiende, que ha decidido que tienes o no tienes plaza en una escuela infantil. Se trata de que con lo que somos capaces de aprender de la ciudad, con lo que somos capaces de analizar de la ciudad, podamos tomar decisiones mejores, más transparentes y más democráticas. No solo que sepamos cuántos recorridos hace Bicimar, sino que podamos decidir que debe llegar a un nuevo barrio las estaciones de Bicimar. Y esto lo hemos entroncado en un proyecto que se llama Decide Madrid, que seguro que lo conocéis, y que sí que, pues con modestia, pero con firmeza puedo decir que es el proyecto más importante a nivel mundial en participación ciudadana. No solo porque se haya extendido a más de 100 ciudades del mundo, a más de 30 países, y haya recibido el premio de la ONU al mejor servicio público en 2018, sino porque a día de hoy en el Ayuntamiento de Madrid una parte muy importante de las decisiones públicas que se adoptan con participación ciudadana y desde una vertiente no sencillamente de analizar Big Data, ¿no? Nos llegan un montón de reclamaciones o avisos sobre un tema y entonces, lo que decía, ¿no? Lo metemos en un horno, suena una campanita y sale una decisión, sino porque los vecinos y vecinas de Madrid pueden realizar propuestas, pueden participar en debates. Hay más de 450.000 personas en esta ciudad registradas en Decide Madrid y que participan habitualmente cada vez que redactamos una ordenanza, cada vez que elaboramos los presupuestos, cada vez que evaluamos un servicio público con las 58 cartas de servicios que evaluamos anualmente. Es sin duda el portal de participación de ninguna administración del mundo con tanta gente participando. Y ese es un cauce de crear una ciudad inteligente, porque desatas la inteligencia colectiva que cientos de miles de personas pensando en los problemas pueden ponerles ingredientes. Ya tenemos los datos. Ahora, ¿cómo desatamos esa inteligencia? Y ese es el proyecto, creo que sirve para visualizar cuál es un poco el planteamiento del gobierno. Bien, desde Ciudadanos, obviamente, en el programa electoral incluimos medidas de innovación para la ciudad de Madrid, basadas en dos grandes ejes. El primero de todos, obviamente, es el ciudadano. Queremos e impulsaremos una administración 24/7 en la que cualquier ciudadano de Madrid pueda decidir y hacer cualquier gestión de manera digital, desde su ordenador y con su certificado digital. La segunda propuesta es una identificación municipal digital, que es cualquier ciudadano de Madrid tendrá en su smartphone su aplicación y podrá acceder a los diferentes edificios públicos, polideportivos, bibliotecas, sin necesidad de un carnet ni nada por el estilo, solo con un smartphone identificado. Luego, en nuestro plan para revivir los barrios, incluiremos en 21 plazas wifi gratis. Creemos que es importante que la gente pueda acceder a la wifi en los diferentes puntos de Madrid, no solo en los que ahora mismo hay determinados. Y mediante técnicas de Big Data y IoT queremos mejorar, como decía anteriormente, la movilidad y la vida al ciudadano. Pero también hay una cosa que debemos trabajar mucho y que llevamos en nuestro programa, que es la brecha digital. Actualmente en Madrid hay muchas personas, tanto jóvenes como mayores, que no tienen todos estos avances tecnológicos y vamos a impulsar formación específica solo para este tipo de gente, en los centros de mayores, en los centros de jóvenes y demás. Ese es el primer gran eje, el eje al ciudadano. El siguiente gran eje es el apoyo a lo innovador. En Madrid hay mucho talento, muchísimo talento innovador, tanto en las escuelas tecnológicas como en las escuelas de negocio como en las universidades. Y ese talento lo tiene que canalizar Madrid. O sea, el Ayuntamiento de Madrid debe buscar estos emprendedores, debe buscar este talento y nosotros para ello crearemos la Agencia de Innovación y Emprendimiento. Es una agencia que se va a dedicar a fomentar a los emprendedores en Madrid. Para ello buscaremos proyectos de máster, proyectos de fin de carrera, proyectos de escuelas tecnológicas que sean destinados a la mejora de la movilidad en Madrid, la mejora de residuos o cualquier otra idea que pueda ser innovadora. Y desde el Ayuntamiento de Madrid ayudaremos a esos emprendedores a crear esas startups. ¿Cómo? Mediante incentivo fiscal, mediante ayudas, mediante ir a un centro de negocios. Vamos a crear el polígono de Villaverde en la nave. Queremos convertir el polígono en el nuevo Arroa 22 de Barcelona, un
proyecto muy potente. ¿Para qué? Para que al final ese talento innovador de Madrid se quede en Madrid y no se vaya a otras ciudades de Europa o del mundo. ¿Por qué? Porque si no utilizamos nuestros recursos y nuestro talento de todos los madrileños, no vamos a conseguir que Madrid sea inteligente. Para ello necesitamos que los ciudadanos vivan mucho mejor, y esa es la idea de una ciudad inteligente, que cualquier ciudadano, la tecnología le ayude a solucionar la vida. Dos ejes fundamentales: la ayuda al ciudadano y el apoyo al innovador y emprendedor. Actualmente Madrid tiene una red suficiente de promoción de la innovación y del emprendimiento. Tiene únicamente 6 viveros de empresas, 4 espacios de coworking, han incubado únicamente 131 empresas, demasiado poco para una ciudad como Madrid, de la dimensión y de la población que tiene. Nosotros creemos, desde el Partido Socialista, que es necesario impulsar un liderazgo, es necesario contar con una estrategia, es necesario tener recursos, es necesario modificar la organización del ayuntamiento en materia de innovación. Ahora mismo las competencias en Smart City las ejerce la coordinación de la alcaldía, las competencias en materia de economía la ejerce un área diferente, es decir, hay problemas de organización. No se ha creado el ecosistema para impulsar esta innovación y esta digitalización en la ciudad, y nosotros proponemos impulsarlo. La principal medida que llevamos es una agencia Madrid Smart City, un centro que permita planificar estratégicamente los proyectos, las ideas, los planes de ciudad inteligente para Madrid, que sea un contexto común y un espacio seguro donde generar este tipo de proyectos, que sea un centro de innovación donde participen emprendedores, empresas, que sea también un centro que permita coordinar con el resto de la organización municipal, pero también con otras administraciones, también con emprendedores, con empresas, con ciudadanos. Esta nueva agencia, tal y como la hemos diseñado, abarcará varios ámbitos. Tendrá un Smart Lab para desarrollar estas experiencias innovadoras, tendrá una oficina de Big Data, tendrá un centro de diplomacia urbana para gestionar todo lo que tiene que ver con el marketing digital y la creación de marca en Madrid. Creemos que Madrid tiene una potencialidad muy grande y no aprovechada hasta ahora de proyección internacional. Será un centro también de diplomacia urbana, de tecnologías urbanas, y pondrá énfasis especialmente en materia de ciberseguridad. Es uno de los grandes olvidados, al menos en nuestra ciudad, en materia, si queremos desarrollar una ciudad inteligente. Pero tendremos más propuestas. Apoyamos el mantenimiento, por supuesto, de la nave en Villaverde, pero queremos reforzarlo. Queremos que albergue a más empresas tecnológicas, queremos fortalecer sus capacidades de divulgación científica y técnica, y queremos también que desarrolle nuevos espacios de formación, contando con empresas punteras tecnológicamente. En materia de digitalización hay un elemento fundamental para Madrid, que es la extensión de las infraestructuras y de las redes digitales de 5G. El documento del Gobierno para una estrategia para una nación emprendedora hacía un símil muy curioso y muy gráfico para todos aquellos que conozcáis la Fórmula 1, que sepáis cómo funciona. Dice este documento que la extensión de la tecnología 5G es como un safety car, es decir, los coches pueden estar separados por 20, 25, 30 segundos uno del otro, pero cuando sale un coche de seguridad todos se juntan. La tecnología 5G es lo que va a hacer posible, es decir, que las diferencias que actualmente existen se van a reducir, y vamos a partir todos prácticamente del mismo lugar. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Por eso en nuestro programa incluimos el desarrollo de esta tecnología 5G, contando con los operadores y creando las normas y las ordenanzas adecuadas para favorecer esta implantación en toda la ciudad. Bueno, no hace falta que os diga que si alguno quiere rebatir, desmentir o matizar al otro, estáis en vuestro perfecto derecho, y creo que incluso puede ayudar al público que nos está siguiendo y a los colegas periodistas que han venido a preparar sus artículos al respecto. Ninguno de los tres me habéis contestado a la pregunta de cómo se financian todas estas estupendas ideas. ¿Es únicamente vía esos 5.500 millones de presupuesto municipal que tiene el Ayuntamiento de Madrid?
vais a contar con socios del sector privado, porque cuando habláis de 5G o habláis de IoT, etcétera, por lo menos a mí siempre me vienen a cabeza grandes multinacionales y grandes empresas tecnológicas. Quizá es un error de cómo tengo mi propio mapa mental, pero sí quería, y me parece muy interesante ver cómo se alimenta y cómo se financian todas estas agencias e iniciativas. Bueno, solo una pincelada, pero luego vamos a cambiar el orden porque voy a abrir el que abre mejor. Mira, es que justo esto es interesante porque hemos hecho un estudio al respecto de lo que le va a costar, cuál va a ser el impacto económico de una normativa que hemos aprobado en el pleno de enero tras año y medio de trabajo, que es la Ordenanza de Administración Electrónica y Atención a la Ciudadanía, que es pues, la primera ordenanza de este tipo que trata de recoger desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía cuál es el desarrollo de la administración electrónica en el ámbito, en el caso pues, obviamente del Ayuntamiento de Madrid. La propia ordenanza estipula que se redactará un plan estratégico que está ahora mismo será el próximo mandato cuando haya que llevarlo a cabo, y lo que hicimos fue utilizar las instrucciones que se denominan algo así como método simplificado del cálculo del impacto económico en la administración, de la administración electrónica y la digitalización, algo así, un nombre de estos breves que suelen tener estos documentos, pero bueno, que es el método que se usa en la UNESCO y en España y en todas las administraciones. Y el impacto de realizar una inversión fortísima, hemos calculado en el Ayuntamiento de Madrid, y realizar cambios a lo largo y ancho de toda la administración para conseguir el papeleo cero, eliminar todos los expedientes en papel y establecer que todos los procedimientos administrativos sean electrónicos. El impacto que va a tener en las arcas públicas es de 120 millones de euros, pero no en negativo, sino en positivo. El ahorro de aquí a 2021 es de 120 millones de euros. Y esto pues no debería sorprendernos cuando se digitalizan las empresas. La cuenta de balance no se ve habitualmente perjudicada, salvo que tengas una estrategia desastrosa o evidentemente o estés tratando de llevar a cabo algo que todavía la tecnología no permite. Puede que hagas un desembolso muy fuerte y eso no se materialice como algo que puede llevar a producción, pero en el caso de la administración electrónica pues estamos hablando de tecnología que no es llevar un misil a la atmósfera y que caiga de pie otra vez, sino llevar a cabo aquellas experiencias, aquellas buenas prácticas que se han demostrado exitosas. Pues precisamente el Tallinn que mencionabas es un ejemplo buenísimo. ¿Quién podría decirnos que Estonia lideraría la administración electrónica a nivel mundial? Estonia no es un país especialmente dedicado a I+D+I históricamente, pero ocurrió pues, que en un momento de la historia unas pequeñas casualidades llevaron a que un grupo de hackers, casi diría yo, estuvieron en los puestos adecuados en la administración, tomaron las decisiones adecuadas, resolvieron el tema de certificados digitales, hicieron un plan estratégico que se llevó a cabo y se ejecutó a la perfección, y un país que no era especialmente llamativo por eso lo pusieron a la cabeza, ¿no? Yo creo que hay que aprender de esas experiencias, hay que aprender también de Reykjavik, de cómo desde Reykjavik pudo llevar a cabo la experiencia de participación ciudadana, o la oficina del dato que mencionaba antes. También Madrid forma parte del grupo de 15 ciudades pioneras del OGP, que es la Alianza de Gobierno Abierto, es la organización de más de 70 estados de políticas de gobierno abierto, donde está el estado España y también Estados Unidos y todos los países importantes. Han seleccionado a 15 ciudades del mundo que son aquellas en las que está ocurriendo las mejores experiencias en los ayuntamientos. Una de ellas es Madrid. Yo muchas veces cuando sacamos ranking me siento un poco, siempre tenemos la tendencia de vernos peor de lo que nos ven fuera, ¿no? Que hayamos tenido los reconocimientos que hemos tenido en los últimos años no puede ser casualidad. Bueno, te voy a responder al dinero. Luego cambio la pregunta para que no tenga que empezar a abrir el melón.
la sandía. Bien, al final una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la tecnología a medio o largo plazo ahorra dinero a las administraciones, no solo a las administraciones, sino al mundo empresarial, y eso es algo que es importante. Entiendo que la pregunta más complicada en este sector es qué va a pasar con la 5G en Madrid, porque al final el despliegue va a tener un coste bastante interesante, y nosotros creemos que desde este punto la administración debe facilitar al sector privado la implantación de la misma, es decir, a cambio de beneficios para los ciudadanos, obviamente. El Ayuntamiento de Madrid debe facilitar la implantación de la 5G, porque no nos engañemos, el Ayuntamiento no tiene capacidad para pagar eso, entonces tiene que hacerlo el sector privado. Desde el Ayuntamiento lo que hay es que facilitar que Madrid pase a ser una Smart City. Ese es el hándicap que tiene que hacer el Ayuntamiento, ayudar al sector privado a crear la tecnología, a implantar la tecnología necesaria para el Ayuntamiento de Madrid. Respecto a las otras medidas, no son medidas de gran coste económico. El Ayuntamiento de Madrid, como comentaba Pablo, tiene ahora mismo un presupuesto alto y no son grandes costes, y además serían costes iniciales que luego estoy seguro que se compensarían, porque al final el no imprimir papel, como llevamos en nuestra administración 24/7, te produce un ahorro muy largo a medio plazo. Entonces, respecto, y para contestar claramente a tu pregunta, el 5G permitiremos al sector privado que lo implante con beneficios a cambio para los ciudadanos, y el resto de medidas creo que a medio plazo van a hacer que el Ayuntamiento de Madrid ahorre dinero. Sí, intentando también contestar a la pregunta. Efectivamente, cuando hablamos de que la implantación de tecnología 5G en la ciudad de Madrid hay que abordarla, lógicamente tenemos que contar con esas empresas y buscando efectivamente soluciones para que esta tecnología pueda implantarse al menor coste posible. Que Madrid sea una ciudad inteligente que avance en prácticas, en actuaciones de ciudad inteligente, tiene un coste, es evidente. Los ahorros son de medio y largo plazo. Hay un coste inicial, pero perfectamente asumible por la ciudad de Madrid. Por ejemplo, y Pablo, discúlpame, pero hay inversiones en esta ciudad que se han dejado sin ejecutar en los últimos años, y hay unos recursos que no se han gastado, estaban presupuestados y no se han ejecutado. Pues por ahí se pueden encontrar recursos. La reforma y la modificación de la regla de gasto, que establece una serie de limitaciones al Ayuntamiento de Madrid a la hora de presupuestar y de ejecutar el presupuesto, a la hora de gastar. Bueno, en esta legislatura, con el gobierno socialista, probablemente haya una revisión de la regla de gasto para que los ayuntamientos, para que las ciudades como Madrid, que tienen superávit presupuestario, puedan disponer al menos de parte de ese superávit para financiar políticas y actuaciones en beneficio de los ciudadanos. Y en ese sentido, permíteme que haga un paréntesis, porque efectivamente estamos hablando de innovación, estamos hablando de digitalización, pero tenemos que pensar en la igualdad. Se ha hablado antes, efectivamente, de la brecha generacional, pero también está la brecha de género, está la brecha territorial y está la necesidad de reequilibrar Madrid. Madrid es una ciudad que padece, por desgracia, aún muchas desigualdades. No podemos pensar en una ciudad inteligente, no podemos pensar en una ciudad innovadora sin atender también al problema de desequilibrio territorial que tenemos y apostar porque estas prácticas y políticas de ciudad inteligente vayan también en esa línea de reequilibrar Madrid, porque la tecnología por sí sola no reduce las desigualdades, al revés, las amplía. Para eso necesitamos política, para eso necesitamos actuación pública, y para eso todas las medidas que el Partido Socialista lleva a su programa. Estamos ahora mismo en un sitio en el que 24/7 se habla, se crea y se discute sobre innovación y sobre tecnología. Pero yo me pregunto hasta qué punto, si uno sale ahora a la calle y le pregunta a la gente qué cree que es una Smart City o habla de agenda digital, yo tengo la sensación de que piensan algo muy complicado, incluso con algo un poco hasta oscuro, si me permitís el concepto, y algo que tiene que ver con el futuro. Y estaba buscando estos días, para preparar un poco las preguntas, algunas de las consecuencias que tienen que ver porque una ciudad o haya una agenda digital o bien sea una ciudad inteligente, y veía que aplicar la tecnología puede tener, según han revelado algunos informes y algunos datos, pueden tener este tipo de consecuencias.
reducir la criminalidad, que es algo que podemos llegar a entender todos, no hace falta ser un experto en 5G para entenderlo, acortar los tiempos de desplazamiento tan importante en una ciudad como Madrid e incluso atraer a más turistas. Se habla incluso de un concepto que yo desconocía hasta este momento, que es el de turismo inteligente. Entonces, quería saber por si podéis explicarnos a los que estamos aquí, a los que nos puedan seguir, qué otras consecuencias puede tener el hecho de que Madrid sea una ciudad inteligente, más allá de que haya una tecnología que lo impregne y que esté presente en un montón de espacios públicos. ¿Cuáles son esas cosas que podemos entender todos que nos van a hacer vivir mejor como ciudadanos? Alfredo, empieza tú ahora, por favor. Sí. A ver, pues la ciudad inteligente afecta muchísimas cosas. Ámbito económico, el ámbito medioambiental, por supuesto, el ámbito de la educación, de la promoción del talento, el ámbito de la movilidad, del transporte, de la arquitectura, del urbanismo, afecta a muchísimos ámbitos y los beneficios son evidentes. No hace falta que abundemos en ello. En concreto, ¿a qué te refieres? No, quería saber, quiero decir, a mí es verdad que a lo mejor yo soy una de esas personas que si le preguntan por la calle pensaría en algo que tiene que ver mucho con el futuro, con la innovación, con robots, con cosas, por ejemplo, que están presentes una vez que entra uno por la puerta de estas oficinas y de este espacio. Pero realmente pensar que eso se puede traducir en que haya menos crímenes en una ciudad, con lo cual afecta a la propia seguridad, que pueda afectar a los desplazamientos. Cuando uno piensa en movilidad, yo efectivamente pienso en todas las posibilidades que tiene hoy un ciudadano en Madrid de moverse por la ciudad, pero el hecho de que se puedan acortar los tiempos, incluso de que se puedan atraer a más turistas, a mí me parece interesante porque sí que lo entiendo, pese a no estar especializada en estos temas. Entonces quería saber si vosotros podéis desgranarnos algunas de esas otras consecuencias que puede tener una ciudad inteligente y que la hace más amable de cara a los que viven o a los que trabajan en ella aunque no vivan aquí. La tecnología tiene que tener una dirección, un sentido. Podemos hablar de análisis masivo de datos, de Big Data, pero si no establecemos por supuesto los controles y las garantías adecuados y si no utilizamos esos datos para mejorar la vida de los ciudadanos desde una perspectiva de los poderes públicos, porque al final son los que garantizan ese interés de los ciudadanos, perdemos el control y no sabemos a qué resultados va a llevar. Por tanto, la tecnología buena per se, pero manejada con criterios de interés público, manejado por instituciones públicas, que son las que dirigen, orientan y dinamizan y movilizan. Es decir, el sector privado, por supuesto, tiene una participación, tiene un papel fundamental, pero siempre desde esta dirección política, como me refería al principio, de ese sector público emprendedor, catalizador, que orienta, que dinamiza, que crea los ecosistemas, y yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir en la ciudad de Madrid. Bien, lo primero que hay que entender es que la tecnología no es el fin, es el camino. El fin es facilitar la vida al ciudadano madrileño. Un ejemplo sencillo que te comentaba en el anterior turno es la identidad municipal digital. Esto hará que una persona, antes de tener el problema de ir al polideportivo, ya lo tendrá resuelto con la tecnología en el móvil. Pero lo que te comentaba, primero hay que facilitar la vida al usuario. Respecto a esto, y este es como te comento, un ejemplo muy sencillo, hay muchísimas más opciones. ¿Por qué? Porque al final ya no es como hace 10 años. Ahora mismo todos tenemos un teléfono en la mano, lo tenemos 24 horas al día, y cuando no lo tenemos en la mesilla mientras dormimos, y mediante esa tecnología lo que tenemos es que ayudar a la ciudad. El acceder a sitios municipales de una manera más rápida es una forma de facilitar la vida. Hace un par de años, en el máster de Big Data en el cual estuve, nosotros desarrollamos una tecnología para predecir la contaminación a una semana vista, de tal forma que podríamos hacer que la contaminación variara en función del tráfico. Esa sería otra forma de ayudar a los ciudadanos, prever con tiempo suficiente, obviamente dentro de las técnicas de Machine Learning y inteligencia artificial permiten, la contaminación que puede haber para mover el tráfico con antelación. Pero no solo esto, al final, si todos tenemos cerca de nuestra casa contenedores de reciclaje o demás y los vemos cómo se llenan, y somos los propios ciudadanos los que avisamos para que se vacíe el contenedor.
mediante la tecnología también podemos hacer que no tengamos que avisar. Esa tecnología avisa directamente a la empresa, recoge y es otra forma de facilitar la vida. Al final, siempre el fin objetivo de la tecnología es facilitar la vida al ciudadano. Siempre. Hay infinidad de ciudades que ya están aplicando este tipo de soluciones, que no son soluciones, como decía Pablo, de mandar un misil y hacer que vuelva a bajar. Madrid incluido. Sí, bueno, pero hay que mejorarlo, ¿sabes? No son soluciones tan complicadas, son soluciones que hay que buscar la necesidad del ciudadano, y con esa necesidad del ciudadano hay que empezar a trabajar cómo solucionarla, y la tecnología es lo que ayuda, a ayudar al ciudadano a tener una vida mejor. Ese es el fin único de la tecnología. Sí, por algunas pinceladas. Bueno, la vida puede mejorarte de muchas maneras, pero sobre todo la fórmula que tienen las administraciones para mejorar la vida de los ciudadanos es mejorando lo público, optimizando los recursos que tienen para que lo público, que los servicios públicos funcionen mejor, que se universalicen cuantos más servicios públicos mejor, que sean más accesibles, que sean de mayor calidad. Y en este sentido, claro, la tecnología, pues igual que en el sector privado, ayuda a optimizar aquellos servicios que se prestaban al principio, como decía, pues un poco tomando decisiones de una manera intuitiva. En el momento que tú tienes al alcance todas esas fuentes de datos y eres capaz de hacer un análisis un poco holístico de la situación, puedes tomar mejores decisiones sobre tu negocio. Pues en la administración es un poco parecido. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos decisiones al respecto del servicio de Línea Madrid, que es el servicio de atención a la ciudadanía multicanal a través del 010, a través de las oficinas de atención al ciudadano o a la ciudadanía, y también a través de la web y las aplicaciones, nosotros ahora podemos tomar decisiones basadas en toda la información que podemos analizar porque tenemos un CRM que nos permite analizar exactamente en cada distrito qué tipo de servicios se dan, qué tiempo de espera tienen los ciudadanos cuando acuden a las oficinas, el índice de satisfacción que se va produciendo y cómo evoluciona. Esto nos permite tomar decisiones inteligentes, utilizar los recursos. Pero es importante también entender que la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado no solo consiste en, o quizá no tenga su punto fuerte en desgravar, ¿no? o permitir que haya bonificaciones en algunos impuestos para impulsar un tipo de actividad que también, y el Ayuntamiento de Madrid lo ha llevado a cabo con deducciones de IBI para aquellos negocios que emprendían con I+D+I o con la nave. En estos momentos más de 70 startups de nueva creación están en la nave, que es un edificio que ha estado abandonado en el Ayuntamiento de Madrid durante muchísimos años, que el Ayuntamiento invirtió millones en mejorar unas instalaciones que daba gloria verlas, pero que a veces pasa esto que el político corta la cinta y luego ya no hay mucho interés en lo que venga después. Y en este mandato pues no solo se ha llegado a ese éxito de poner 70 startups en un lugar como Villaverde, que es precisamente donde hay que centrar la actividad del Ayuntamiento, sino que además en los últimos meses hemos adquirido el Ayuntamiento de Madrid el edificio colindante, el edificio Thyssen, porque calculamos que podemos meter algunos cientos de startups a raíz de la iniciativa de la nave, que como sabéis es Carlos Barrabés el que la dirige con el Ayuntamiento y que está teniendo un éxito, y yo creo que es no es suficiente, pero es un buen primer paso, y yo creo que esa es la línea. Y por último, en cuanto a inteligencia artificial, es súper difícil que le preguntemos a alguien por la calle cómo va a mejorar la vida, tu vida, la inteligencia artificial, y nos sepa responder. Es que yo que me he dedicado a la tecnología profesionalmente toda mi vida, he investigado todo y siempre he sido muy curioso y he leído muchísimo, pues todavía tendría serias dificultades para contestar a esa pregunta. Pero sí que sabemos que nos permiten estas nuevas técnicas, más que tecnologías, alcanzar soluciones mejores para algunos problemas, no para todos, pero para algunos problemas. Y bueno, en el caso de CIE Madrid, por ejemplo, hay un proyecto que
ha impulsado el Instituto de Alan Turing, que es el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial del Reino Unido, de investigar con Decide Madrid cómo utilizar la inteligencia artificial para obtener de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas más información sobre cómo mejorar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Madrid. O sea que en estos momentos algunos de los investigadores más reputados del mundo, en el instituto sin duda más reputado del mundo de inteligencia artificial, están investigando el caso de Madrid para ver cómo, partiendo de esa primera vanguardia de innovación en participación ciudadana, se puede aplicar la inteligencia artificial para mejorar los servicios. Yo creo que vamos a ver innovaciones grandísimas en los próximos años, pero también no se nos escapa una cosa: estamos en esos momentos en los que vamos a descubrir los elementos nocivos de algunas de estas técnicas cuando ya hayamos pisado el charco. Eso nos pasa con los datos personales, por ejemplo, nos ha pasado. Hemos visto que ocurría con Cambridge Analytica y con Facebook, cómo se puede hacer un uso tan inincioso de gran cantidad de datos de usuarios. Pues lo descubrimos cuando ha pasado, porque la regulación va después que la innovación, y porque estamos en esos momentos en los que la inteligencia artificial, pues estoy convencido de que llegará un momento en los próximos años que digamos, ahí va, en esto, fíjate, nos ha perjudicado. Entonces tenemos las administraciones también la responsabilidad de ser cuidadosas, de tratar de impulsar aquellos proyectos que claramente reviertan en el bien común, no sencillamente porque se use la inteligencia artificial destinar dinero. Había dejado esta para la última pregunta antes de dar paso a si alguien del público quiere formular alguna, pero ya me lo has citado con el tema de Cambridge Analytica. La parte menos bonita que tiene que ver con la tecnología, y sobre todo estamos hablando de una institución como el Ayuntamiento de Madrid, con ese tamaño, con ese calibre, que maneja tantísimos datos y tantísimo presupuesto también, que son temas extremadamente delicados y de los que un uso pernicioso o no pernicioso puede tener consecuencias muy graves. Cuando se habla de efectivamente temas como la ciberseguridad, los ciberdelitos, e incluso puede haber una parte de ciudadanos que sientan que están viviendo en una especie de gran hermano donde se puede llegar incluso a perder la privacidad. Yo quería saber un poco que nos contéis un poco cuál es vuestro diagnóstico al respecto. Intuyo que sois bastante optimistas y abrazáis con alegría todos estos términos, pero entiendo que precisamente porque los conocéis bien también veréis esa parte, y quería un poco que nos explicarais a los que no lo conocemos tanto por dentro, cómo podemos caminar sin tener la sensación de que hay sensores y cámaras que nos vigilan, que a mí personalmente me produce cierto vértigo, incluso cierta inseguridad. A lo mejor no debería, así que convencerme de que puedo estar tranquila. Venga, empieza tú ahora. Entiendo que me ha tocado la difícil. Bueno, aquí la verdad es que esto ya es un debate que es muy importante, ya más a nivel ciudadano, a nivel mundial, que es lo que está pasando con nuestros datos. Pero sí que es cierto que la normativa europea de protección de datos restringe mucho la utilización del dato por parte de las empresas, de administraciones públicas y demás. El Ayuntamiento de Madrid está trabajando en ello, hay que reconocerlo, pero como todas las empresas, yo que vengo del mundo empresarial, todas las empresas hemos tenido que trabajar porque las multas son cuantiosas, y además ya no hablamos solo de las multas, es que la privacidad del usuario debe ser respetada. Es así, o sea, nadie quiere que toda su información esté en una caja negra oscura y que alguien pueda acceder. Entonces, respecto a esto, sí que desde la administración se fomentan, y se fomentarán en el caso de que Ciudadanos esté allí, mecanismos para proteger el dato. Es una de las cosas más importantes. Si no protegemos el dato de los ciudadanos no se van a fiar de la tecnología, y si no se fían de la tecnología habrá un problema posterior. Al final, como te comentaba antes, la idea de la tecnología es mejorar la vida del ciudadano, y no que el ciudadano tenga miedo a los sensores. Cuando tú ves un sensor en algún sitio y dices, ¿qué datos cogerá de mí? Probablemente ninguno. Probablemente a lo mejor el dato que esté cogiendo es de calidad del aire o de residuos. No es un dato tuyo, pero en caso de que lo sea, el dato siempre debe ser anónimo. Nunca debemos asociar el nombre al dato, porque si no podremos tener problemas como el que ha tenido Facebook con Cambridge Analytica. Es uno de los caminos más fáciles para que la tecnología no dé miedo al usuario.
es el dato y el usuario deben ser diferentes, no debe ser un dato anónimo. Y en esta parte la Ley de Protección de Datos a nivel europeo ya ha trabajado bastante, y desde las administraciones, ya no solo desde el ayuntamiento o la comunidad, sino desde Red.es también se está trabajando bastante por experiencia propia que conozco. Por tanto, para que el usuario, para que el ciudadano madrileño no tenga miedo a esos sensores, no tenga miedo a esa tecnología, hay que explicarle claramente que el dato es diferente al usuario. Porque si lo entiende así, al final la tecnología cumplirá su objetivo, que es mejorar su vida. Cualquiera de los dos. Bueno, este tema a mí me apasiona, me apasiona, y además Uno de los mejores temas, ¿no? Los libros de ficción que puedo leer siempre me gusta que sean sobre distopías o utopías futuristas, porque es un tema que me intriga y creo que estamos en un punto de inflexión en la historia donde estos temas van a ser los que definan en buena medida si las sociedades que tenemos en el futuro son idílicas o son horrorosas. Y además es que precisamente la literatura define como que hay dos perfiles de personas, ¿no? Los ciberoptimistas y los ciberpesimistas. Los ciberoptimistas confían en que las nuevas tecnologías, Internet, van a ser la herramienta de emancipación más impactante que ha vivido la humanidad, que ha tenido la humanidad, y que van a permitirnos construir esa sociedad realmente justa, con igualdad de oportunidades, donde hayamos dejado en el pasado el barbarismo, la violencia, y la democracia tenga esos estándares que anhelamos en todo el mundo para toda la humanidad gracias a esta nueva tecnología. Los ciberpesimistas piensan como todo lo contrario. Piensan que es la herramienta, el sueño húmedo de la Stasi, ¿no? La herramienta de opresión perfecta que va a permitir a cualquiera con malas intenciones dominar y oprimir a la sociedad de maneras que hasta ahora pues incluso no nos imaginamos. Yo creo que posiblemente las dos son ciertas. La tecnología es neutral y puede valer para las dos cosas. Por eso no soy como muy determinista, ¿no? Esta tecnología nos va a llevar a este sitio. Pues no, seguramente el alfabeto sirvió en algunos lugares para hacer unos inventarios de esclavos y ser capaces de emprender guerras y oprimir muy bien, y en Ática, por ejemplo, sirvió para escribir las leyes en piedra y crear la democracia ateniense, y seguro que con Internet puede ocurrir lo mismo, ya ocurre lo mismo. De hecho, hay sitios en el mundo donde se utilizan las tecnologías para tener un control muy fuerte de las sociedades, y hay otros sitios donde está ocurriendo lo contrario, ¿no? Donde se van ganando libertades civiles, donde permiten democratizar más las sociedades. Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, forma parte del grupo de trabajo de ética de datos que se puso en marcha en el Mobile World Congress, y es una de las preocupaciones y una de las líneas, la ética de datos y esta vertiente casi filosófica de algo muy técnico, muy material, que tenemos que tener en cuenta. Mira, voy a poner un ejemplo, el bono social. Esto no tiene tanto que ver con la protección de datos, pero vamos a entender con este ejemplo seguro cómo la tecnología puede tener un impacto tremendo. El formulario a través del cual se puede solicitar el bono social tiene una incoherencia, y es que el código fuente, el código informático de ese formulario en la administración pública no equivale o no es una traducción del código jurídico, de lo que dice la ley. Hay un pequeño fallo, y entonces hay supuestos en los que tú, según la ley, tienes derecho al bono social, pero cuando vas a la página de la institución y rellenas ese formulario, se te niega ese derecho. ¿Por qué? Pues porque en ese proceso de construcción de la herramienta, el código que ha primado no ha sido el código jurídico, sino el código informático que implementa ese formulario. Fijaros si la tecnología es capaz de desbordar los poderes democráticos si no estamos absolutamente atentos y ponemos todas las administraciones, toda nuestra capacidad en dirigir el uso de las nuevas tecnologías a no la distopía, sino quizá una utopía. Sí, efectivamente, no se puede bajar la guardia en materia de protección de datos. Es así,
reglamento de 2016 de las instituciones europeas, de la Unión Europea, supuso un paso muy importante, pero no podemos bajar la guardia. No solamente empresas privadas o Red.es, el conjunto de las administraciones que manejan datos enormes y de naturaleza muy sensible, pues que son la agencia tributaria, en datos sanitarios. Bueno, yo vengo del Ministerio de Sanidad, he ocupado cargos en el Ministerio de Sanidad. Imaginaos toda la información que hay en los historiales clínicos, o toda la información asociada a las recetas electrónicas. Bueno, las administraciones, las empresas están haciendo su trabajo, están aplicando una normativa que de momento es adecuada, pero efectivamente la evolución tecnológica, la innovación nos tiene que hacer estar muy pendientes y responder enseguida para que la protección de datos personales de los ciudadanos sea efectiva y sea real. Dicho esto, y hablando de los pesimistas, si conseguimos tratar adecuadamente esos datos y los anonimizamos, no podemos renunciar a utilizarlos para mejorar la toma de decisiones pública, para mejorar la vida de los ciudadanos, para recortar desigualdades, para mejorar la vida en las ciudades, por ejemplo. Y yo creo que con ese equilibrio entre protección de datos y utilización de los datos masivos para tomar decisiones, está la solución. Y me refería antes a la importancia, efectivamente, de la ciberseguridad en el ámbito empresarial, pero también y sobre todo en el ámbito público. Ahora mismo tenemos una carencia enorme de perfiles profesionales dedicados a la ciberseguridad. Las empresas básicamente, prácticamente se quitan a los trabajadores especializados en esta materia. Debemos apostar por una estrategia formativa vinculada con este tipo de perfiles especializados en todas estas tecnologías disruptivas y en estos ámbitos nuevos que van saliendo, para poder cubrir estos vacíos, y especialmente en materia de ciberseguridad, que es muy importante. Yo ya hago la última pregunta antes de pasar, porque también utilizando esa dualidad entre pesimista o optimista, quería saber también en qué punto os encontráis, precisamente porque, por ejemplo, estamos los ciudadanos y las empresas de Madrid preparadas para ayudar a que nuestra ciudad sea realmente inteligente. Me refiero por dos motivos: porque el último índice del Instituto Nacional de Estadística dice que el porcentaje de empresas que hay en España, entiendo que hay una traslación a Madrid, aunque Madrid es verdad que se concentra en muchas sedes de multinacionales, pero al final ni siquiera hablamos de un altísimo porcentaje de pymes, sino que es que de esas pymes otro altísimo porcentaje tienen 2 o menos empleados. O sea, tenemos un tejido empresarial en España y también en Madrid con unas empresas de un tamaño muy reducido, y que no todas son startups tecnológicas, como sabéis muy bien. Y luego tenemos unos índices de desempleo que ni siquiera en las épocas más gloriosas, por así decirlo, de bonanza económica, baja de un determinado porcentaje, y que hablamos precisamente de esa escasez de talento, pero al mismo tiempo sigue habiendo gente quizá con una menor formación que es incapaz de acceder al mercado laboral. ¿Sois optimistas o pesimistas con esa parte que a lo mejor sabe poco de inteligencia artificial o de 5G, y qué pueden hacer las administraciones públicas para que las empresas tengan buena nota y puedan acceder a un mercado cada vez más global, a pesar de su tamaño reducido, y qué pueden hacer también los ciudadanos a este respecto para estar mejor formados e incluso tener capacidad de tener un empleo y por tanto una vida digna? ¿No? Como queráis, si quieres, para repartir empiezo el mal. Bueno, ¿cuál es la receta mágica para el éxito de una ciudad? Bueno, es una receta compleja. Yo creo que nadie la tiene, si no habría como ya una ciudad que fuese el epicentro del mundo, y hay varias que se les da muy bien, pero podemos decir que todas las grandes capitales tienen pequeñas experiencias de éxito. Lo que sí se conocen son algunos de los ingredientes, y sobre esos puede haber debate, porque hay, según a quien le pregunten, te recalca algunos ingredientes u otros, pero yo creo, y es una creencia profunda y que la vivo desde mi vivencia personal, creo que tiene que ver con la igualdad. Yo creo que es un factor absolutamente importante para poder permitir el desarrollo del tecnológico también, no solo de las sociedades, la igualdad.
cuando separamos a los niños entre aquellos que han nacido en unas cunas o en otras y predecimos un camino en el que van a tener acceso al aprendizaje de las nuevas tecnologías, a las herramientas tecnológicas, al hardware, desde su infancia, no solo estamos generando una situación éticamente injusta, sino que también estamos desaprovechando la inmensa mayoría del talento que todos esos niños y niñas pueden aportar a la sociedad. Yo lo vivo eso muy en lo personal. Yo soy del barrio del Pacífico, una familia absolutamente media, menos en niños, que éramos muchísimos, eran 8 niños en casa, y yo no tenía pues, acceso a ordenador en casa, tenía, y de repente pues me enamoré de la informática, y con 9 años pues aprendí a programar sin tener un ordenador en casa porque estaba absolutamente enamorado de la tecnología. Desde luego me fue bien, en el sentido de que bueno, pues, pude poner en marcha mi primera empresa con 20 años y me fue profesionalmente muy bien, pero tengo ese recuerdo de aquella época, esa reflexión de qué cantidad de talento estaremos desaprovechando con niños y niñas que pueden ser el próximo premio Nobel o el próximo Alan Turing o el próximo Steve Jobs, y que pues a lo mejor por nacer en Villaverde, que tiene 10 años menos de esperanza de vida que el distrito de Salamanca, o por nacer en una casa que no se pueden permitir una educación privada que dé acceso a tener algo tan chulo como que le enseñemos a programar a los niños, que les enseñemos a desarrollar herramientas tecnológicas, estamos perdiendo. Por eso podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que a largo plazo lo que va a producir en Norte de Europa se producen varios órdenes de magnitud más de innovaciones que en el sur de Europa. Coincide con otro indicador que es el índice Gini de desigualdad. Yo creo que no es fortuito, yo creo que es por ese camino por el que podemos avanzar. Bueno, recogiendo el guante, anteriormente ya comentaba que una de las propuestas de nuestro programa va justamente eso, reducir la brecha digital entre jóvenes, mayores y todos los ciudadanos de Madrid. Y de hecho incluso en todos los distritos de Madrid vamos a implantar eso, porque se va a implantar mediante la agencia que vamos a crear también de emprendedores e innovación. Es fundamental. O sea, es fundamental ahora mismo que toda la gente, ya no solo niños, sino gente mayor, ya no hablamos de 60, 70 años, sino gente de 40, 50 años, tenga acceso a formación. Mediante internet se puede tener, pero al final ser autodidacta pues lleva algunas cosas. Yo también empecé a programar a los 12 años, entonces lo conozco bien. Entonces es fundamental que desde las administraciones, ya no solo del Ayuntamiento de Madrid, sino a nivel estatal, se fomente la reducción de la brecha digital, porque al final cualquier persona que aprenda a programar, cualquier persona que empiece a conocer la tecnología, estoy seguro que va a empezar a seguir ese camino. Las empresas actualmente están demandando programadores, por irnos a la parte técnica, diariamente. O sea, hace no mucho hablaba con una empresa que estaba buscando 400. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no fomentamos, tanto desde el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, e incluso desde los organismos centrales, la formación tecnológica, no vamos a conseguir que esa brecha digital se reduzca y no vamos a conseguir coger esos 400 puestos de trabajo y que los ciudadanos tengan acceso a más trabajo. Por tanto, la reducción de la brecha digital es una de las prioridades de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Madrid, para que todos los madrileños conozcan las tecnologías que tienen. Ya no solo a nivel laboral, que es muy importante, sino también a nivel funcional. Un madrileño debe saber para qué vale el sensor que está puesto, o tiene que saber usar Twitter si quiere conocer lo que está haciendo el ayuntamiento. Por tanto, esa reducción de la brecha es fundamental y es uno de los puntos que llevamos en nuestro programa. Me gusta que me hayas preguntado eso. Una de las claves para conseguir esta ciudad inteligente, yo creo que está en la estrategia. Podemos colocar sensores, mejorar servicios verticales, pero necesitamos una estrategia horizontal, una plataforma horizontal que dé sentido e impulso a esa ciudad inteligente. Y nosotros creemos que la agencia que propone el Partido Socialista puede ser capaz de
de lograrlo. Necesitamos talento, necesitamos gente formada en nuevas tecnologías, en innovación, y yo creo que es fundamental no solamente la educación, sino también la formación profesional. Por supuesto, con igualdad de oportunidades, absolutamente indispensable, pero en España tenemos un tradicional problema con la formación profesional que está en vías de solución, que tenemos que impulsar. Creo que tenemos ahora mismo 800.000 alumnos frente a los 400.000 de hace unos pocos años, pero todavía estamos muy lejos de la media europea. Una de las soluciones tiene que venir por la formación profesional. Y también la digitalización de las empresas medianas y pequeñas, no solamente en el ámbito de los servicios, sino también de la industria. La industria conectada 4.0 debe ser una guía que oriente el desarrollo económico en nuestro país. Y en las pymes en concreto, fomentar cualificación, formación para digitalizar y para mejorar procesos, servicios, estructuras. Nosotros llevamos también, no lo he dicho por falta de tiempo, una nueva agencia de desarrollo y empleo. Ahora mismo existe en el Ayuntamiento de Madrid una agencia de empleo que por desgracia no está cumpliendo los objetivos que todos queremos que cumpla una agencia de empleo en materia de colocación, de recualificación. Nosotros creemos que hay que vincular las políticas de desarrollo con las políticas de empleo, crear esas sinergias para mejorar la empleabilidad, para reducir el desempleo, para mejorar la calidad de ese empleo, y en este sentido creemos que esta agencia que une desarrollo y empleo, suficientemente financiada, correctamente dirigida, con programas adecuados, puede ser la solución. Estupendo. Pues lo prometido es deuda. Si tenéis alguna pregunta que hacer, seguro que se han quedado.